Muy buenos días a todas y todos los participantes y a los nuevos que se incorporan desde hoy a este ciclo de conferencias web. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Programa Nacional FONCODES y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura les dan la más cordial bienvenida a este tercer webinar del ciclo internacional de webinarios sobre enfoques, estrategias y experiencias en desarrollo territorial y la agricultura familiar. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, es el ente rector de la política social del Estado peruano y tiene adscrito a 7 programas sociales y entre ellos FONCODES. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, es un organismo del sistema interamericano OEA, especializado en el sector agropecuario y los territorios rurales y tiene una oficina en el Perú. El MIDIS, FONCODES y IICA desarrollan este ciclo de seminarios web sobre enfoques, estrategias y experiencias en desarrollo territorial y sobre la agricultura familiar, con el propósito de fortalecer las capacidades de sus trabajadores, agentes profesionales, técnicos y achachik del proyecto Hakuwiñay Noa Hayatay. Vamos a recordar, el primer seminario web se llevó a cabo el viernes 29 de enero y se abordó el tema Desarrollo Territorial Rural y la Agricultura Familiar en América Latina. El segundo seminario web tuvo lugar el viernes 12 de febrero y en las que se analizaron las experiencias del desarrollo territorial en los países de Centroamérica como Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y otros. Recordemos que el señor José Luis Arce explicó en estas sesiones que el enfoque de desarrollo territorial tiene diferentes grados de avance en Centroamérica, con mayor y menor compromiso de los gobiernos en sus políticas públicas y los organismos involucrados. En esta tercera sesión de seminarios web, hoy viernes 26 de febrero, abordaremos el tema La experiencia de Hakuwiñay, un servicio de extensión rural participativa dirigido a la agricultura familiar de subsistencia. Este proyecto de desarrollo de capacidades productivas y gestión de emprendimientos Hakuwiñay Noa Hayatay se viene implementando por quienes nos acompañan a través de este encuentro virtual, los yachachik, asistentes técnicos, especialistas de proyectos productivos, coordinadores técnicos, supervisores, equipos de las unidades territoriales de FONCODES. Esta actividad tiene como objetivo resaltar la importancia de Hakuwiñay como un proyecto de desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos para incrementar y diversificar los ingresos autónomos sostenibles en los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, ubicados en centros poblados rurales de la costa y sierra y selva del Perú. En esta tercera sesión de trabajo, estará a cargo del director ejecutivo de FONCODES, Hugo Vila, quien nos hablará sobre el proyecto Hakuwiñay Noa Hayatay. También tenemos como invitados, como nuestra primera panelista en la reunión de hoy, tenemos a María Febres, experta del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, quien se conecta a este encuentro desde Guatemala. Saludamos a ella. Igualmente, como panelista tenemos la participación del señor Jesús Ruitón Cabanillas, director general de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Minagri, del Perú. También le damos la bienvenida. Antes de comenzar la actividad, les pedimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Registrar su asistencia a través del formulario que se ha compartido en el chat y en la transmisión del Face. Al asistir a los 5 webinarios se les emitirá una constancia de participación por todo el ciclo. Pueden formular sus preguntas a través de preguntas y respuestas vía Zoom. También pueden hacerlas como comentarios en el Facebook durante la transmisión. Estamos compartiendo en el chat un link que puedan responder a la siguiente pregunta.
¿Cuán efectivo es el proyecto Haku Wiñay para contribuir a la reducción de la pobreza en el mundo rural? Ingresen a www.menti.com y coloquen el código 9909798. Vamos a repetir, ingresar a www.menti.com y colocar el código 9909798. Posterior a la disertación de nuestros invitados, los panelistas María Febres y el señor Jesús Ruitón Cabanillas, comentaremos unos 15 minutos o daremos respuesta a las preguntas mencionadas. Antes de dar inicio a la presentación, les recomendamos también hacer sus preguntas a través de la herramienta del chat del Zoom y las interrogantes serán respondidas al final de la ponencia. A continuación, presentamos al señor Hugo Vila, director ejecutivo del Programa Nacional FONCODES, como nuestro ponente principal. Él es ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestría en innovación agraria para el desarrollo rural. Tiene amplia experiencia en el diseño y gestión de programas y proyectos de desarrollo rural y proyectos de desarrollo productivo dirigido al fortalecimiento de la agricultura familiar en ecosistemas de montañas. Tiene estudios en gerencia social, planificación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de inversión pública en instituciones como el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, INDES del BID, Washington, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica, Social y la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, JICA. Ha ocupado cargos de director de descentralización en el Ministerio de la Mujer, gerente de planificación en INRENA, así como subdirector de planificación en el MINAGRE. Bien, antes de dar inicio a la presentación, vamos a mostrar los resultados de la pregunta. Muy bien, ¿cuán efectivo es el proyecto Haku Wiñay para contribuir a la reducción de la pobreza en el ámbito rural? Ahí tenemos una primera respuesta, muy efectivo. De tantas, la más seleccionada. Continuamos. Hay otro que dice también muy efectivo. Muy bueno, desarrolla capacidades productivas. Continuamos con muchas respuestas que es muy efectivo el proyecto. Muy bien. A continuación, dejamos la exposición principal a cargo del director ejecutivo de FONCODES, el señor Hugo Vila Hidalgo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Un saludo cordial a María Febres, nuestra panelista, que nos va a acompañar en esta intervención. Julio, por favor, pásale el link a Jesús Ruitón, parece que tiene dificultades para ingresar. Me acaba de comunicar a su WhatsApp, por favor. Bien, voy a compartir la pantalla para apoyar esta presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Correcto. Muchas gracias. Muy bien. Efectivamente, en esta oportunidad yo quiero hacer una breve presentación de esta experiencia de Haku Wiñay como un servicio de extensión rural participativa que está dirigida a la agricultura familiar de subsistencia y que es parte justamente del eje de inclusión económica de la política de desarrollo e inclusión social del país. Y precisamente esta política de desarrollo e inclusión social tiene un enfoque por ciclo de vida y que se organiza en cinco ejes estratégicos u objetivos estratégicos. Ustedes saben, el primer objetivo es la nutrición infantil, el desarrollo infantil temprano,
el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, la inclusión económica y, por supuesto, la protección del adulto mayor. Estos ejes tienen un soporte programático en la función y actividades de los programas sociales que son CUNAMAS, Juntos, Carihuarma, FONCODES, País y Pensión 65. Todos ellos dirigen sus acciones a cumplir estos objetivos. En el caso del eje 4, inclusión económica, se ubica FONCODES y País, porque sus acciones justamente se orientan a aumentar las oportunidades y las capacidades de las personas, de los hogares, para contribuir justamente a mejorar sus ingresos y, sobre todo, ingresos de tipo autónomo. Este es un poco el sombrero, ese es un poco el marco de políticas en el cual se desenvuelve nuestra intervención de Jaco Viñay. Y sobre esta base es que quiero conversar rápidamente con ustedes, tomando en cuenta que en esta reunión yo encuentro gran cantidad de los operadores de Jaco Viñay que están en todo el país, y eso un poco para que ellos puedan afirmar, conocer y reconocer lo que hacemos en el campo. Una primera cuestión que yo quiero poner a consideración es algunas ideas, algunas referencias respecto al desarrollo rural, la agricultura familiar y el cambio climático en el Perú. Porque sabemos todos que nuestro país tiene 3 regiones naturales muy definidas: la costa, la sierra y la Amazonía, ¿no es cierto? En la costa es una franja pequeña, delgada, árida, pero que a su vez también a la vez se hace la agricultura comercial, la agricultura más eficiente, porque gracias a los 53 ríos o valles que riegan, y que estos ríos nacen en la sierra, gracias a ellos existe una agricultura comercial. Y para ello el gobierno ha hecho grandes inversiones. Las principales inversiones del sector agrario están aquí, en los grandes reservorios, por ejemplo, San Lorenzo, Tinajones, Chavimochic, Majisiguas y otros más, que han sido realmente los que han permitido aprovechar el agua de las lluvias, de los ríos que vienen de la sierra, gracias a este tipo de inversiones importantes en el país. Pero es agricultura comercial, ¿no es cierto? Y la sierra es un territorio más abrupto, más difícil, con valles interandinos, pequeños Andes, hay zonas altiplánicas, etcétera, etcétera, que hace bastante compleja este territorio, y no es llano, no es plano, sino quebradas, ¿no? Y la Amazonía, por supuesto, es el territorio más grande que están las principales riquezas de los bosques, ¿no? Todo esto da una configuración importante que hay que tener presente. Es un país cuya principal característica es la diversidad. Somos un país diverso, diversidad biológica, geográfica, climática y cultural. Por supuesto, tenemos en temas culturales, tenemos en la sierra, tenemos culturas de los quechuas, los aymaras, y en la Amazonía tenemos más de 40 comunidades indígenas amazónicas, ¿no es cierto?, que configuración muy importante, ¿no? Pero además de eso, nuestro país tiene 84 zonas de vida de los 117 que existen. Es decir, esta es una ventaja, una ventaja comparativa, diríamos, pero a la vez es desventajosa, porque porque nuestras zonas de vida son pequeñas, no son grandes llanos, no son grandes extensiones, pero nos permiten producir una variedad de cultivos y cosas, porque tenemos una riqueza de zonas de vida. Pero por otra parte, el Perú también es considerado como el tercer país más vulnerable al cambio climático, después de Bangladesh y Honduras. Por lo tanto, es un riesgo muy alto al cual nuestro país está sometido. La gran variedad climática, ¿no? El régimen de lluvias es un régimen inestable, irregular. Hay heladas, a veces hay granizadas, hay sequías, hay inundaciones. Todo esto genera una alta vulnerabilidad frente al cambio climático. Afecta a los medios de vida de las poblaciones rurales y de las Amazonías también. Por otra parte, en nuestro país
no existe una entidad rectora de desarrollo rural. Hace varios años atrás, había un plan de desarrollo territorial. Sin embargo, este plan no se llevaba a la práctica y actualmente no tenemos un plan de desarrollo rural. Pero sí tenemos intervenciones del sector público con enfoque sectorial. Cada sector va por su parte, a pesar de que el desarrollo debe tener un enfoque multidimensional, multiactual, debe ser holístico, sistémico. Sin embargo, nuestra intervención es sectorial. Y eso es una seria limitación para el desarrollo rural. Nosotros en FONCODES tenemos clarísimos problemas. Por ejemplo, últimamente estamos trabajando en el plan de cierre de lechos en Loreto, y cuando nos han identificado que hay que trabajar también proyectos productivos y también hay que trabajar con veredas peatonales para estas comunidades campesinas, no, eso de las veredas, eso es otro sector, eso corresponde al sector tal, a otro sector. De manera que esto es una limitación seria que tenemos que superar de alguna forma. Y como resultado de todo este manejo, tenemos que nuestros recursos naturales también tienen un enfoque, digamos, tiene un manejo difícil, en la cual tenemos un inadecuado manejo de estos recursos naturales, tanto en la Amazonía como en la sierra. En la zona andina, por ejemplo, los recursos más valiosos de la agricultura familiar son el suelo, la vegetación y el agua. Pero los suelos, las tierras están en laderas, no son llanos. Por lo tanto, están expuestos a procesos de erosión, tanto por lluvia como por viento. Ustedes saben, cuando llueve ahora, exactamente como está lloviendo ahora, vean los ríos. Los ríos están de colores, de varios colores, simplemente porque se están llevando las tierras de cultivo, están arrastrando la tierra más importante de las tierras, las capas arables, ¿no? En la Amazonía existe una tala indiscriminada de los bosques, la agricultura migratoria. Todo eso hace que hay una pérdida de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad, que es lo más importante. Nuestra actividad agraria, por lo tanto, es de alto riesgo, especialmente en la sierra, por todas estas condiciones que estamos hablando. Los niveles de productividad de los cultivos y la crianza son bajísimos. Hay una precariedad alimentaria que ahora se ha agudizado por la presencia del COVID-19, y los ingresos también son precarios. Y es más, tenemos una limitada acceso de la agricultura familiar a los servicios de asistencia técnica y a los servicios rurales. Esta es una apreciación global, general, configura un poco la situación de nuestro país. Pero ahora, pasando un poco más a caracterizar a la población objetivo de Ñay, vamos a precisar algunas cosas más. En primer término, la agricultura familiar son pequeñas unidades de producción y consumo, es producción y consumo, y sus tierras están en las laderas, expuestas a la erosión, como dijimos, y están en varias zonas de vida. La agricultura familiar está recordamos que Pulgar Vidal ha clasificado en 8 regiones naturales, ¿no? La Chala, la Yunga, el Quechua, el Suni, la Puna y la Janca, ¿no? Y en la zona de la Amazonía tenemos la Rupa, el Tapa y la Omagua, ¿no? Son las 8 condiciones. Pero la población más pobre, en el caso de la sierra, está ante el Quechua, el Suni y especialmente la Puna. Y ahí está, digamos, la población más pobre. De 2 millones o más de las unidades agropecuarias, la agricultura familiar se desarrolla en un 97%. Cada unidad agropecuaria tiene un promedio de 2.8 parcelas y el promedio total de extensión de tierras no pasa de 1 hectárea, o sea, menos de 1 hectárea. Allí trabajan más de 3 millones de personas, hogares, y el 64% de estas personas están en la sierra. Por lo tanto, la sierra es un territorio al cual hay que darle mucha importancia. El 88% de estas unidades agropecuarias de la agricultura familiar son de subsistencia. El 10% es de una agricultura familiar de intermedia y solamente el 2% corresponde a la agricultura familiar de consolidada. Esto es una clasificación que la da la FAO. Nosotros estamos trabajando en la agricultura familiar de subsistencia. Esta agricultura familiar de subsistencia, sus recursos, como digo, que son los más valiosos, el suelo y la vegetación, están degradados. Y además a veces, con el poca agua que hay
un uso ineficiente de este recurso, ¿no? Hay un limitado acceso a los servicios de asistencia técnica, capacitación y otros servicios rurales. Recordemos que hace varios años atrás existía un programa llamado el SIPA, el Sistema de Investigación y Promoción Agraria, y ahí habían extensionistas, y los extensionistas estaban por todas partes. Se eliminó ese programa. Luego apareció el INIPA, el Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agraria, que hacía investigación y hacía transferencia de tecnología. Tampoco existe. Ahora solo existe el INIA, reducido, ¿no? Que solo hace investigación y tiene, creo, serias dificultades para hacer transferencia de tecnología, para hacer extensión. Es un poco la situación de los servicios rurales. Nuestros productores campesinos pequeños tienen una suerte de multiactividad, es decir, son agricultores, ganaderos, forestales, constructores, hacen de todo, ¿no es cierto? Tienen una matriz tecnológica diversa, pero su tecnología es tradicional, pero a veces tradicional con bajos niveles de productividad. Y lo más importante de esto es que estos agricultores son los responsables de conservar y manejar la agrobiodiversidad. Es decir, estamos hablando de la cantidad de variedades, digamos, el banco genético de nuestros productos. Por ejemplo, en la papa tenemos más de 3.500 variedades. ¿Quién las conserva, las papas nativas? ¿Quién las cultiva? Los campesinos. En la quinoa, en los otros cultivos andinos, son estas familias responsables de conservar esta agrobiodiversidad importantísima para el país. Por lo tanto, allí está la importancia de nosotros, ¿no? Pero, sin embargo, estos pequeños campesinos tienen una serie de errores tecnológicos primarios que son fáciles de corregir, ¿no? Sus niveles de producción, de rendimientos son bajos y sus desempeños, por supuesto, son bajos, y eso implica que van a tener también recursos escasos para los ingresos, ¿no? Nuevamente, por otra parte, tienen un limitado acceso de los servicios públicos a sus viviendas. En las viviendas no tienen agua, desagüe, ¿no es cierto? A los activos públicos tampoco. A veces hay carencia de carreteras, de caminos, de puentes, de servicios, de infraestructura para los servicios. Hay acceso en el territorio, es decir, hay una escasez de infraestructura que puedan mejorar sus servicios. La producción de ellos es fundamentalmente para autoconsumo. Hay una limitada cantidad que sí lo venden al mercado y, por supuesto, en ese sentido, sus ingresos son precarios. Todo esto configura la pobreza en nuestros territorios. Frente a eso, se diseña Jaco Wiñay. Y quiero saber rápidamente cómo no es que nace Jaco Wiñay, ¿no? Lo que hemos hecho fundamentalmente es tomar las experiencias exitosas, validadas en el país. En Foncodes, por ejemplo, teníamos un proyecto llamado Corredor Cusco-Puno. Teníamos el proyecto Sierra Sur, luego pasaron a Agrorural. Teníamos microcorredores socioeconómicos, que son proyectos productivos. En agricultura teníamos el proyecto Marenas, el programa Programach, el Programa Nacional de Manejo de Cuencas y Conservación de Suelos. Por el sector privado teníamos al IIA, que tiene un exitoso trabajo con sierra productiva, ¿no es cierto? CARE es otro programa privado que ha implementado las redes sostenibles para la seguridad alimentaria, esas, y los CODECOS, o sea, los Comités de Desarrollo Comunal, que han sido experiencias exitosas a las cuales hemos visitado, especialmente en Ayacucho, en Huancavelica, y hemos sacado cosas interesantes de eso. Y a partir de todo eso, el año 2019 y 2010, gracias a política y al interés de nuestra exministra Carmela Vildoso, que era la ministra de la Mujer en ese entonces, y Juan Foncodes, escrito al MIMDES, se logró trabajar una propuesta de sierra productiva que tomó en cuenta, trabajamos con sierra chacra, pero se llama chacra productiva, ¿no es cierto? Chacra productiva, pero tomando como referencia las experiencias de sierra productiva, trabajamos con Carlos Paredes y recogimos unas cosas y hicimos una propuesta. Esa propuesta duró un año y dio resultados.
tuvo una línea de base, una evaluación que dio resultados. Y esto permitió convencer al Ministerio de Economía y Finanzas que una propuesta de ese tipo sí funcionaba. Esto fue monitoreado, fue gerenciado por equipos tanto del Ministerio de Agricultura como el MEF. Demostramos en el campo que sí podíamos funcionar con estas cosas. Sobre esta base, el año 2012, ya estábamos en el Ministerio de la Mujer, del MIDIS, cuando se crea justamente el MIDIS. Ahí la ministra Carolina Trivelli dijo, bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos un proyecto juntos que estamos trabajando 7 años, sin embargo, todavía la pobreza continúa. ¿Cómo hacemos para conectar un proyecto productivo, un proyecto de desarrollo que se asocie y pueda complementar sus acciones? Y ahí es donde hicimos el primer proyecto, un piloto de intervención articulada conjuntos en Vinchos y Chuschi, 2 distritos emblemáticos donde justamente el terrorismo había empezado y donde empezó justamente a implementarse el programa Juntos. Hicimos el trabajo en 2012, dio resultados en 2013 y empezamos a trabajar esta propuesta. Chácara Emprendedora. Chácara Emprendedora, entonces, es una propuesta mejorada de lo que habíamos trabajado con Chácara Productiva y además incorporaba un componente importante que es la infraestructura de apoyo. Es decir, riego, vialidad especialmente, eso conectado. Chácara Productiva era una propuesta que tenía esos componentes y permitía justamente conectar con estas cosas. Pero a partir de eso, el año 2014, ya se trabaja un programa presupuestal con intervención directa del Ministerio de Economía y Finanzas y se llamó Acceso de Hogares Rurales con Economía de Subsistencia a Mercados Locales, Hakuwiñay no Ajayatay, ¿no es cierto?, que a partir de 2014. Hakuwiñay significa, es un vocablo quechua que significa, ustedes saben, vamos a crecer, y no Hayatay es un vocablo nativo, shipibo conivo, que también significa vamos a crecer. Un poco, esta es la propuesta, esto fue el diseño que recoge experiencias validadas, no es nada nuevo, simplemente hemos tomado en cuenta qué cosa funcionaba, qué funcionó en estas diferentes experiencias de los proyectos, y logramos plantear esta propuesta del programa presupuestal Hakuwiñay. Pero detrás de esto hay unas teorías de cambio. ¿Cuáles son esas teorías? La teoría de capacidades, la teoría de medios de vida y la teoría también que está trabajando Bangladesh. O sea, en Bangladesh hay una organización llamada BRAC que habla de la graduación en Bangladesh. Esos 3 tipos de teorías están de alguna forma incorporados en esta propuesta de Hakuwiñay. Y me refiero un poquito al tema de capacidades. Ustedes saben que Amartya Sen es un premio Nobel de Economía, un hindú, que ha trabajado mucho lo que es desarrollo, lo que es capacidades. Para el desarrollo implica libertad, de eso saben. Pero el tema de capacidades, él dice que el déficit de capacidades implica vulnerabilidad y exclusión. ¿Y cuáles son esas capacidades? ¿Cómo se conforman? Dice, por lo menos las personas deben tener un mínimo de aptitudes para potenciar sus desempeños, sus activos para prevenir desempeños y debe tener oportunidades para mejorar la condición de vida. Este triángulo de la pobreza lo que lo explica entonces es, las personas deben tener pues aptitudes en temas de conocimientos, destrezas para potenciar sus desempeños, ¿no es cierto? Tienen que tener activos de tipo tangible o intangible para permitir sus activos, para permitir sus desempeños. Y por supuesto, tienen que haber oportunidades, tiene que haberse generado un entorno socioeconómico que posibilite, que brinde oportunidades. Esto se llama capacidades. A estas capacidades son esos 3 elementos. Y si tenemos capacidades desarrolladas, estaremos mejorando la condición de vida. Esto es un poco el trasfondo, esta es un poco la teoría que está detrás de Haku y que de alguna forma cuando diseñamos Haku dijimos, vamos a tomar el tema de capacidades de Amartya Sen. Esto es un poco la teoría con la cual organizamos. Entonces, ¿qué es Hakuwiñay? Este programa presupuestal, ¿no es cierto?, es un programa de extensión rural que focaliza hogares de la agricultura familiar de subsistencia en territorios tanto en contextos de pobreza extrema y vulnerabilidad, tanto en la Amazonía como en la Sierra, ¿no?, para contribuir a la generación de oportunidades económicas y los ingresos autónomos. ¿Qué cosa busca? ¿Qué buscamos? Fortalecer capacidades técnicas de los productores,
proteger e incrementar los activos tangibles, dotar activos y capacidades para la gestión de emprendimientos, mejorar la producción y productividad de los sistemas de producción familiar y reducir las brechas de seguridad alimentaria, fortalecer los activos intangibles que contribuyan también al desarrollo humano, al fortalecimiento de capital social y la capacidad de resiliencia de los hogares. Pero esta propuesta tiene enfoques. Aquí hemos puesto 6 enfoques. El enfoque intercultural, por supuesto, ¿cómo no va a ser enfoque intercultural? Tenemos que tener pertenencia cultural, tenemos que tener comunicación intercultural, tanto en la sierra como en la Amazonía. Tenemos que, cuando estemos en la sierra, tenemos que expresarnos en quechua o aymara, en la Amazonía, en las distintas culturas. Tiene que tener un enfoque agroecológico, por supuesto. La agrodiversidad está en peligro de extinción. Hay que conservar, hay que mejorarlo. Por lo tanto, nada de agroquímicos, ¿no es cierto? Sino hay que privilegiar el uso de abonos orgánicos, todo lo orgánico, ¿no es cierto?, para proteger el ambiente, para proteger sobre todo la agrobiodiversidad, que es muy valiosa en nuestro país. El enfoque género tiene que estar presente. Hay que visibilizar desde la etapa de diseño del proyecto. Visibilizamos cuáles son los intereses de las varones y las mujeres, para que haya equidad de género, para que haya oportunidades en ambas partes, ¿no? El enfoque de demanda. No es un combo, no es una receta, no es una oferta en la cual vamos al campesino. Decimos, bueno, conozcamos tu realidad y cuáles son tus intereses. ¿Qué cosa demandas? ¿Qué cosa quieres hacer? ¿Qué cosa podemos mejorar? Por eso tiene enfoque de demanda. Y tiene enfoque territorial, ya dijimos. Tiene que tener un enfoque multidimensional. No podemos trabajar con un enfoque sectorial. Es la única forma de mejorar nuestra intervención. Y el enfoque del agua. El agua es el recurso más valioso y en estos tiempos de cambio climático, ¿no es cierto? Ya el agua se está desapareciendo. Antes de cuando vamos al campo, nos dice, antes acá había un río, antes había agua, antes tenía manantiales, ahora se secó mi manantial, mi buquial. El cambio climático está afectando. Por lo tanto, tenemos que ver cómo hacemos gestión del agua. Cómo aprovechamos, por ejemplo, la principal fuente de agua. No son los ríos, es la lluvia. Por lo tanto, estamos en ese proceso. ¿Cómo captar lluvia? ¿Cómo sembrar y cosechar agua? Siempre cosechar agua con una estrategia para captar agua, para mejorar, distribuir agua para estos territorios. Un poco esta es la concepción global de lo que es Hakuweyay Noya Hayatay. Entonces, ¿cuál es la estrategia de intervención? ¿Qué hacemos con Hakuweyay? ¿No? En primer término, tenemos un proceso de capacitación y asistencia técnica directa, personalizada, es decir, va a cada hogar, la asistencia técnica va a cada hogar, a cada miembro, a cada hogar. En un hogar no es una persona, un hogar está conformado por una o más familias, los miembros del hogar. ¿Qué logramos con esto? Fortalecer su sistema de producción familiar, con pequeñas innovaciones tecnológicas sencillas y de mínimo costo o de costo cero. Simplemente son prácticas, ¿no? También hay que mejorar el entorno familiar y las prácticas saludables. Pero esto va acompañado de una entrada de unos activos productivos que permiten justamente diversificar la producción, mejorar los cultivos, las crianzas, los rendimientos, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. Pero además de esto tenemos un fondo concursable, ¿no es cierto? Un fondo concursable que permite financiar iniciativas de pequeños negocios, ¿no? Perfil de negocios al cual las personas van a acceder sobre la base de un concurso, ¿no? Más adelante explicaré cómo es el concurso, para financiar emprendimientos y ellos puedan dirigirse directo al mercado local primero, ¿no es cierto? Y formalizarse para que esta fuera una fuente de diversificación de ingresos justamente, ¿no? Pero además de eso tenemos otra intervención importante es el acompañamiento. Un acompañamiento de 3 años que dura el proyecto, ¿no es cierto? 3 años a cada hogar, en la cual está el IACHACHI, trabajando directamente con las personas, transmitiendo conocimientos de campesino a campesino, que es un agente de cambio, es una suerte de coaching, ¿no es cierto? Da habilidades blandas y hace el rol de extensionista campesino. Y como ya no hay extensionista, es un extensionista campesino que va a permitir lograr cambios de actitudes y comportamientos, porque es la única forma de que podamos lograr el desarrollo de estas personas. Pero aunado a esto tenemos
una suerte de articulación de la política productiva de JACO con la política de protección social, en este caso con nuestros programas de protección social, estamos hablando de Juntos, Pensiones del 5, Contigo, que es la única forma de que estas personas que reciben una transferencia monetaria puedan además ir desarrollando capacidades productivas para que pueda ser más sostenible, ¿no? Pero además de eso, también estamos trabajando con los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Los gobiernos regionales y locales. El gobierno local, de hecho, pero el gobierno regional estuvo a veces ausente, pero ahora estamos empezando a trabajar con más fuerza para que podamos lograr también una intervención, involucrarlos en estas intervenciones y pueda complementar con otras intervenciones que hagan más efectivo la intervención de JACO. Porque nosotros estamos 3 años en el territorio y el gobierno regional nos debe apoyar, debe involucrarse para hacer mejorar, digamos, las intervenciones. Esto es un poco, entonces, en forma general, la estrategia que son articulando, combinando intervenciones que permiten una atención y una propuesta de desarrollo más completo al tema, digamos, a la lectura familiar de subsistencia, ¿no? Entonces, rápidamente, este programa tiene 2 productos bien definidos. Lo que pasa es que como es un programa presupuestal, te dicen productos, pues, ¿no? Nos han dicho que hay 2 productos. Ok. Un primer producto básico va dirigido a cada hogar, a todo el hogar, a todos los hogares que forman el núcleo ejecutor, o sea, de forma universal, es asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de sus capacidades productivas y desarrollo agrario, ¿no es cierto? Y el producto 2 es una intervención ya no a todos, sino a grupos de hogares que se agrupan, que se asocian para hacer una propuesta, una iniciativa de negocios sobre el cual van a empezar a trabajar. Este producto 1, como va a todos los hogares, lo que buscamos es mejorar su producción y productividad a través de un conjunto de intervenciones de asistencia técnicas que van dirigidas a incorporar innovaciones tecnológicas sencillas, ¿no es cierto? Como digo, disminuir el costo, dotar de activos y buenas prácticas productivas para fortalecer su sistema de producción familiar, pero incorporando prácticas adaptativas al cambio climático y que lo que busca es, al final, es un poco diversificar también la producción. Porque el sistema de producción es diferente, no es igual cultivar papa que cultivar maíz, o cultivar maíz y cultivar quinoa. Cada uno son sistemas, y cada sistema tiene un conjunto de tecnologías y procesos en la cual hay que ir mejorando algunos errores a veces que las familias cometen. Pero no solo nos quedamos en el tema productivo, entramos también al hogar, porque el hogar, la vivienda que de estas familias están en la chacra o son parte de ellas o muy cerca de ellas. Y además el hogar es parte del sistema de producción, por ahí están sus semillas, sus herramientas, sus animales, etc. Y ahí viven. Pero ¿cómo viven? Como les contaba, los servicios básicos están ausentes, ¿no es cierto? Una cocina, si usted entra a la cocina, es una cocina oscura, llena de hollín, ahí están los cuyes correteando en la cocina. Eso no puede ser. Lo que hemos hecho es, vamos a mejorar tu cocina como cocina mejorada a leña, ¿no es cierto? Agua segura, ordenamiento de la vivienda, acompañamiento para que puedas tú mejorar tus prácticas saludables. Trabajamos con postas médicas para darles a unas prácticas saludables, etcétera, etcétera. La idea es mejorar el capital humano, mejorar la calidad de vida, porque estas personas que tienen una mejor calidad de vida o el capital humano van a también producir mejor, ¿no? En el producto 2, lo que buscamos, como digo, es emprendimientos. ¿Cómo mejoramos, cómo hacemos emprendimientos? ¿Cómo provee emprendimientos? Con asistencia técnica, con activos, con capacitación, etcétera, etcétera, pero para que se puedan articular al mercado local. Y hay una variedad de emprendimientos. Son emprendimientos rurales, no son agrarios solamente. Lo rural es más que lo agrario, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero además también se le proporcionan capacitación para la inclusión financiera, ¿no es cierto? Hay que hacer conocer a las personas qué es el módulo de economía familiar, cómo son los servicios financieros, cómo funciona el ahorro, qué cosa es el microcrédito, cómo se accede a la tarjeta de débito, cómo se maneja la tarjeta de débito, como tenemos de juntos, y ya saben manejar el cajero automático, etc. Es una forma de ir
dándole capacidades para que las personas, ahora más que nunca, por ejemplo, hemos visto la tremenda urgencia, la tremenda importancia de que las personas tengan inclusión financiera, sepan, tengan una cuenta bancaria, por ejemplo, para recibir sus bonos, ¿no? Creemos que estas cosas tan importantes, que todas estas prácticas hemos recogido, como digo, las experiencias, en el caso de Colegio Cusco Puno, por ejemplo, lo que la inclusión financiera se trabajó muy fuertemente, ¿no? Bien, estos entonces, a grandes rasgos, los productos que implica Haku Viñay. Pero esto tiene un ciclo. ¿Cómo trabajamos? Tiene 3 años, duramos 3 años. Tiene una etapa de diseño del proyecto, tiene una etapa de implementación, una etapa de adopción o apropiación y una etapa de consolidación, ¿no es cierto? En la etapa de diseño lo que hacemos fundamentalmente, una vez que hemos focalizado el territorio, se hace el diagnóstico rural participativo y se elabora el expediente técnico, que es un planeamiento fino. El diagnóstico rural participativo implica, a veces se hace un mapa parlante para conocer la realidad, cómo fue tu territorio antes, ¿no? Cómo es ahora, cómo fue después. Porque siempre nos dicen, mira, antes habían venados, antes habían árboles, antes teníamos ríos, antes teníamos, no, se da cuenta, hay varias cosas que se han perdido, ¿no? Y entonces ellos dibujan cómo fue antes y cómo es ahora, ¿no? Bueno, ahora mis suelos están degradados, sobrepastoreados, no tengo agua, se secó el agua, ¿no? Mis rendimientos son menos, son muy pocos. ¿Y cómo quieren que sea mañana? Entonces se plantea un poco digamos, un plan de vida comunal, ¿no? Se hace un balance hídrico de sus territorios, se reconoce y conoce los recursos naturales, porque a veces cuando haces tú con ellos recorres el territorio y empieza a reconocer recién sus recursos. Mira que tenemos esta cosa, mira que tenemos esta cosa, ¿no? Entonces, se puede recoger este tipo de iniciativas, ¿no? Se conoce la vocación productiva y se identifican demandas de activos públicos. Mira, nos falta el puente, nos falta riego, nos falta caminos, nos falta la posta médica, nos falta, etcétera, etcétera. Infraestructura, por favor, infraestructuras de servicios sociales y económicos, ¿no? Y, por supuesto, a partir de eso, vamos a conocer la demanda de cada hogar. En la etapa de implementación implica ya una etapa de interaprendizaje, ¿no es cierto? Aquí lo que hacemos es en cada hogar se implementan módulos y parcelas demostrativas, parcelas de cultivos, módulos tecnológicos, ¿no es cierto? Pero es un trabajo compartido en la cual ellos tienen que participar directamente, ¿no? Pero para eso partimos de un planeamiento hogar por hogar. Ellos trabajan un mapa parlante, un mapa predial, en la cual igual dicen, mira, ¿cómo fue ayer? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo quieren que sea más adelante? ¿Qué puede ser? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué cosa piensas hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Entonces se hace un plan de vida en forma, digamos, en cada uno diseña su plan de vida, ¿no? Con dibujos. Luego se hace un plan de capacitación técnica, se hace una programación para los 3 años, ¿no? Y a partir de eso, luego hay todo un proceso de extensión rural que implica, pues, la orientación para la adopción, la integración, para la participación y la mejora de los medios de vida de las familias, ¿no? Aquí, como ustedes ven, no solo se hace ciencias técnicas, sino hay un acompañamiento con el Yachachi. Perdón, algo pasó aquí. Hugo, por favor, deja de compartir y vuelve a compartir la pantalla. Ya, ahora sí, ¿ya está bien? ¿Se ve ahora? Ahora sí se ve. Correcto. Sí, No, sí, pasó algo, sí. pasó que no... Sí, sí. Bueno, Sí, entonces lo que quería explicaros un poco rápidamente es las etapas, ¿no? La primera etapa es, como digo, la etapa de aprendizaje e interaprendizaje a través de la implementación conjunta de estos módulos demostrativos. La segunda etapa, ¿no es cierto?, es cuando ellos tienen que adoptar para ver cómo estás apropiando, cómo es que tú, a partir de los conocimientos que hemos tenido, cómo tú vas a replicar tus propuestas, cómo vas a replicar con tus propios recursos, cómo has aprendido. Por lo tanto, allí hay un acompañamiento también con ellos que dura hasta el segundo 12 meses. Y finalmente hay una etapa en la cual hay que reforzar seguramente la ciencia técnica de capacitación para que ellos puedan ver cuáles son, digamos, qué tipo, dónde necesitamos mejorar, reforzar conocimientos, aprendizajes, para que al final puedan tener un poco, digamos, la
la apropiación de nuevos conocimientos o mejora de su sistema de producción. Un poco entonces, a grandes rasgos, lo que significa las tres etapas del ciclo de intervención, ¿no? Luego, el ciclo de intervención de la primera etapa, como ustedes ven, lo que vamos a tener al final es un hogar rural con medios de vida fortalecidos y resilientes, van a tener una vivienda saludable con cocina mejorada, van a tener su sistema de riego con sistema de riego familiar, tecnificado, a veces hay manejo de bofedales, cultivos andinos, pastos asociados, abonos orgánicos, agroforestería, chacras integradas, cultivos para llevar, hortalizas en biohuertos o fitotoldos, crianzas de animales menores, etcétera, etcétera. Como digo, va a depender en qué piso ecológico, dónde estamos, sobre esa base, ellos van a tener este entorno productivo con sus sistemas familiares bastante mejorados, ¿no? Es bien interesante que cuando ustedes conozcan, cada familia es muy ingeniosa, hace innovaciones en sus cocinas. Hemos encontrado cocinas, por ejemplo, hay una cocina que es cocina tipo Helfer. Esta cocina, por ejemplo, sacan en la cocina de leña, tienen conexión a agua caliente y hasta la ducha, ¿no? Pues ducha caliente, ¿no? Tienen fitotoldos, etcétera. Pues entonces, como ustedes ven, al final de esta primera etapa tenemos ya un entorno productivo bastante cambiado, ¿no? En el tema del segundo producto, que es los negocios, esto tiene un proceso, ¿no? En primer término, hay una etapa en la cual a los hogares se les sensibiliza, se les informa para ver cómo elaboramos una iniciativa, un plan de perfil de negocios, ¿no es cierto? Sobre esa base ellos tienen que presentarse a un concurso, ¿no? Entonces, una vez que han identificado un perfil, ¿no es cierto? Ellos se preparan para sustentar su propuesta ante un jurado llamado CLAR. ¿Qué cosa es el CLAR? El CLAR es el Comité Local de Asignación de Recursos, que justamente en este momento, actualmente, el Congreso está circulando un proyecto de ley para que todas las entidades públicas, ¿no es cierto?, puedan aplicar este CLAR para hacer un sistema de distribución de recursos para este tipo de emprendimientos. Nosotros estamos utilizando hace 12 años, ¿no? Entonces, este CLAR es una instancia que está conformada por el gobierno local, actores locales en el distrito, es un CLAR a cada distrito, y es el responsable de asignar estos recursos. En este CLAR se presentan acá está, por ejemplo, vemos algunas fotos en las cuales las familias, estos hogares que se han asociado, están sustentando públicamente ante el CLAR las ventajas y la viabilidad de su propuesta. Una propuesta puede ser técnica, económica, financiera, ¿no es cierto? Ellos dicen, sí, pues, tienen que convencer al CLAR para decir que esta propuesta es viable, por lo tanto, debo acceder a los recursos. Es un concurso, por lo tanto, a partir de eso, los que ganan concursos tienen la posibilidad justamente de tener dotación de activos, asistencia técnica especializada, para la producción de buenos, de sus bienes y servicios. Como les contaba, no es solamente agropecuario, es rural, puede ser un negocio digamos, de ferretería, de herrería, de agroindustria, de cultivos, de crianza, de engordes, o sea, es una cantidad de cosas, ¿no? A esto se les da mismo educación financiera y, por supuesto, se les prepara para acceder al mercado. Al mercado local se coordina con los gobiernos locales para que hayan las ferias locales. Ahora, últimamente, como estamos en la pandemia, estamos trabajando con Agrorural, por ejemplo, y con el Ministerio de Cultura del regional para ver los mercados itinerantes en la cual nuestros productores están vendiendo sus productos, ¿no? También hemos estado en las misturas, ¿se acuerdan? En mistura habían el gran mercado donde han venido los productores. Entonces, es un proceso en el cual estos emprendimientos tienen la posibilidad de generarse, consolidarse, informalizarse y al mercado. Y por supuesto, todavía necesitamos mejorarlos para que puedan acceder a otros. Y aquí viene una etapa de articulación, seguramente con otras intervenciones del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, con Sierra Productiva, con otros, con Procompite, que tiene el gobierno regional, que da concursos para acceder a unos, ¿no? Entonces, creo que Agroideas, que tiene también agricultura,
son procesos que necesitan mejorarse, ¿no? Por lo tanto, esta es un poco la situación de cómo es el proceso de este segundo producto. Y tenemos, como usted ve, tipología de negocios: artesanía textil, cualquier tipo de artesanía, gastronomía, panadería, servicios, transformación de productos agrarios, crianzas de peces amazónicos, crianzas de animales menores, etc. Hay una variedad, como digo. Es simplemente, cuando ustedes viajan y van a ver en el mercado la cantidad, la tipología, digamos, de negocios que hay. Pero están primando básicamente los negocios de tipo pecuario, ¿no? Hay mucho de crianza de cuis, ¿no? Y las fresas acá, por ejemplo, las fresas en Cusco por ejemplo, en Cusco hemos visto unas fresas excelentes ¿cómo se llama? En los fitotoldos extraordinarios que están vendiendo muy bien. Entonces, hay como digo, una cantidad de tipologías de negocios, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es el trabajo con ellos? Es un trabajo fundamentalmente, como les contaba, es un método de extensión rural de campesino a campesino, ¿no? Siempre lo que se hace es conocer las tecnologías, recoger las buenas prácticas de los campesinos. Esto se incorpora como parte de la ciencia técnica, ¿no es cierto? Se mejoran aquellas prácticas que están con algunos errores, se hacen pequeñas innovaciones pequeñas y luego también se fortalece la organización, los usuarios a través del agricultor, ¿no? Yo les cuento una anécdota bien simple. Por ejemplo, muchas personas cuando lo visitan, ellos te dan como una gran sorpresa. Te dicen, mira mi producción. Por ejemplo, acá tienen unas coles y unas hortalizas grandes e importantes. Dicen, y entonces me acuerdo con representantes de la Fundación Ford, con IEP y con Javier Escobar de Grade. Estuvimos en Pinchos. Y las señoras mostraban su producción de hortalizas extraordinarias y decían, mira lo que hemos hecho. Entonces le preguntaban, y bueno, ¿y ustedes han esperado tanto tiempo para que venga Foncoy y les haga esto? ¿Usted no ha podido cultivar esto? Decía, sí, señor, pero nosotros no sabemos cómo se cultiva. Efectivamente, cuando son hortalizas, tiene pues una forma de cultivar diferente, ¿no? Porque las semillas son pequeñísimas, entonces hay varios sistemas de producción. Primero hay que hacer un almácigo, trasplante, a veces hay que hacer. O sea, tiene un conjunto de tecnologías que hay que capacitarlas, ¿no? Pero en general, como digo, las hortalizas y las viviendas el riego son bastante apreciadas. Bien, entonces acá, ¿quién es nuestro actor clave? ¿Quién es nuestro expedicionista campesino? Es el Yachachi, ¿no? El Yachachi en quechua significa Yachay es el que sabe, Chic el que se enseña, el que conoce y puede enseñar. El Yachachi es el que sabe enseñar, ¿no? Para nosotros es un actor clave porque es el que está en contacto directo con el campesino. Hay campesinos y Yachachi, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Actualmente tenemos más de 6.000 Yachachi también en campo, ¿no? Que practican la cultura local, conocen las tecnologías productivas y son capaces de transmitir conocimientos, tienen la capacidad de transmitir eso, porque lo hacen en sus idiomas, conocen la cultura, por lo tanto, fácilmente pueden capacitarlos, ¿no? Además, estamos buscando la certificación de competencias, ¿no es cierto? Con CNACE estamos trabajando en conjunto, en la cual estamos haciendo certificación en tecnologías agrarias familiares. Acá, por ejemplo, no es que un Yachachi es especialista en una sola cosa. No nos serviría mucho un Yachachi especialista en una sola cosa. El Yachachi tiene que ser multiactividad. Tiene que saber por lo menos 5 tecnologías. Entonces, debe saber de huerto, de cultivo, de siembras, de abonos orgánicos, o sea, varias cosas. Entonces, por eso llamamos tecnologías familiares, agrarias, porque hay que darle con cosas más completas a las familias, ¿no? Son, pues, líderes tecnológicos, son actores claves para la sostenibilidad de estos proyectos, ¿no? En la Amazonía también tenemos este rol importante que estamos captando ahora a los sabios y sabias. Ellos dicen, no, yo tengo mi sabio y sabia. Ellos conocen, por lo tanto, en nuestra intervención en la Amazonía, estamos trabajando un proyecto llamado No Hayaday Mujer, donde los Yachachi han sido reemplazados por los sabios y sabias. Yachachi es un término quechua, ellos no entienden, pero sus sabios y sabias están haciendo las mismas veces que un Yachachi, ¿no?
ellos trabajan con una pertenencia cultural, aplican medidas justamente para evitar el contagio del COVID. Hemos trabajado hemos trabajado unas normas de comportamiento, ¿no es cierto?, con seguridad para evitar un poco los contagios, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, estos pues cumplen el rol de extensionistas y son agentes de cambio, porque no solamente dan asistencia técnica, sino acompañan, ayudan, dicen, tratamos de darle para cambiar sus perspectivas. Se tienen que mejorar digamos, tienen que tener más fe, una proyección de plan de vida, lo que pueden hacer ellos. Son gente que saben que la única forma de que salgan de pobreza no son por la intervención del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No, ellos nunca los sacan de pobreza. La pobreza sale por sí mismos, para lo cual hay que darles las capacidades, hay que formar sus capacidades, ¿no? Por lo tanto, la misión es bastante trascendente, ¿no? Porque ellos están buscando pues el cambio de actitud o comportamiento del campesino y su familia, ¿no es cierto?, respecto de sus actividades y forma de vida, en cuanto a sus propias capacidades, para aspirar a nuevos niveles de proceso de vida. Por eso que cuando hacemos un mapa de para adelante, están proyectándose cómo debe ser mi futuro, ¿no? Entonces, este es un poco el rol que hace el Yaxachic para nosotros, el actor fundamental que nos permite llegar a los campesinos, ¿no? Y la forma de transmitir el conocimiento está pues así, justamente, ¿no? En primer término, tenemos una suerte de una modalidad de encascada. En el nivel central, en sede central de FONCOES, tenemos especialistas, técnicos que van a capacitar, van a hacer seguimiento y monitoreo a las unidades territoriales. Como FONCOES tenemos 26 unidades territoriales, en la cual tenemos equipos técnicos especializados, especialistas, que a su vez estos señores tienen que capacitar y hacer seguimiento a los Yaxachic, ¿no es cierto?, a los núcleos ejecutores. Estos Yaxachics han tenido una formación importante. Nosotros tenemos un convenio con LINEA. LINEA van y nos capacitan en conjunto de tecnologías donde digamos, el Yaxachic está flojo. Se le proporciona, y la LINEA tiene estaciones experimentales, allí tenemos un convenio con ellos. Pero también está el YAP en la Samonía, en la Amazonía peruana, ¿no? Y están los Yachaywasi. Los Yachaywasi, para nosotros, tanto la que está tanto en Pilpichaca, en Guaitará, como en Huancano, que está en Pisco, son dos centros importantísimos que para nosotros han sido unos centros de capacitación a los cuales los Yaxaches van y se capacitan, perfeccionan sus conocimientos y también nuestros técnicos y permiten un poco mejorar sus competencias, ¿no? Y a partir de eso, ellos son los que transmiten el conocimiento, por supuesto, al núcleo ejecutor y, digamos, a los usuarios, ¿no? Ingeniero Hugo, tiene 10 minutos. Correcto, ya, me están diciendo que me apure, ya, ok. Entonces, el desarrollo de capacidades es eso, pues, es un interaprendizaje, ¿no es cierto?, el campesino, la única forma de aprender es haciendo, ¿no es cierto?, y los Yaxachic también aprenden y enseñan. Ellos, o sea, hay una suerte de feedback, ¿no es cierto?, van aprendiendo. Entonces, creo que es una forma de una metodología participativa de campesino a campesino. No es el campesino, no es el Yaxachic que sabe, yo sé, tú no sabes nada. No, mentira, el campesino sabe un montón, ¿no es cierto? Hay que aprender de ellos, hay que recuperar las cosas buenas, pero también hay que corregir errores, también hay que hacer pequeñas innovaciones tecnológicas, ¿no? Bueno, hay unos materiales acá hay unos cuantos materiales, tenemos materiales justamente para transmitir esta tecnología, para hacer. Ahora, en estos tiempos de pandemia, estamos priorizando, por ejemplo, bastante la asistencia técnica indirecta, ¿no es cierto?, virtuales, y también los materiales de capacitación que permiten también llegar a estos lugares, ¿no? Y un poco aquí para mostrarles este proceso, cómo es el proceso digamos, el modelo operacional, ¿no? Aquí lo que hacemos, como ustedes ven, es primero entramos en una etapa de focalización territorial, es una focalización geográfica, en la cual luego hacemos una priorización de territorios. Sobre esa base hay una etapa de conformación de núcleos ejecutores, ¿no es cierto? Esos núcleos ejecutores, una vez que tengamos el núcleo ejecutor, ya se hacen los estudios que hemos hablado, el DRP y también, digamos, el cliente técnico, a partir del cual luego se van ya diseñando el resto, ¿no? Estos núcleos ejecutores se conforman un núcleo ejecutor central, este núcleo ejecutor central tiene su junta directiva
que es el ORNEC. Para nosotros tiene un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal, que es el fiscal designado por el gobierno local. Tenemos un convenio con ellos para trabajar, ¿no es cierto? Y el CLAR, como le contaba, el CLAR es el Comité Local de Asignación de Recursos, que está conformado por el gobierno local, actores locales y FONCODES, que son los responsables de asignar, digamos, a quienes le vamos a financiar sus iniciativas de negocios que han hecho en forma grupal, ¿no? Y arriba están, por supuesto, con quienes articulamos, con el Ministerio de MIDIS, los programas de protección social, con el gobierno regional, el gobierno local, Minagri, con Sierra Azul también estamos queriendo acordar, y los otros actores que también tenemos ONGs en el territorio. Entonces, esto es un poco el proceso en el cual hay una etapa de diseño, una etapa de ejecución de la intervención, y el convenio tripartito entre FONCODES, la municipalidad y el agricultor es un poco la herramienta fundamental que nos permite financiar y ejecutar este proceso, ¿no? El siguiente, no sé por qué no pasa. Bien, ¿qué es el núcleo ejecutor? El núcleo ejecutor, rápidamente, simplemente para los que no conocen, el núcleo ejecutor no es sino la población organizada, los usuarios que se organizan en núcleo ejecutor, ¿no? Tiene una junta directiva, con ellos su último convenio, estos reciben financiamiento de FONCODES para la ejecución de los proyectos de inversión social, abren una cuenta corriente en un banco, y nosotros les pasamos la plata allí, ¿no? Ellos tienen capacidad y personalidad jurídica y derecho privado para contratar, intervenir en procedimientos administrativos judiciales en todo el proceso. O sea, somos los responsables de manejar los recursos que les transferimos, ¿no? Las ventajas, creo que hay una ventaja porque hay una participación activa de la comunidad organizada, hay una agilidad en la ejecución de los proyectos, porque no tenemos que estar siguiendo algunos procedimientos de la ley de contrataciones del Estado. Hay una transferencia de administración de recursos, hay una rendición de cuentas, el desarrollo de la capacidad de gestión y hay el desarrollo de capital social, porque a partir de esto muchos achachis o muchos miembros del sector han sido luego autoridades, hasta ¿cómo se llama? Hasta como congresistas han sido, o sea, autoridades locales, etc. Creo que es una forma de ir desarrollando capacidades también en capital social, ¿no? Y aquí simplemente para mostrarles, este es un triángulo en el cual está el FONCODES, el núcleo ejecutor y el gobierno local, que son los que trabajamos de forma conjunta a través de un convenio, ¿no? Un poco rápidamente, ¿cómo es la coalición? Focalizamos territorialmente, donde de acuerdo a los criterios, ubicamos hogares con más de 40 hogares, un territorio con más de 40 hogares, que tengan por lo menos 40% de pobreza monetaria y otras cosas más, ¿no? Y eso permite identificar más de 11.000 centros poblados y más de 500.000 usuarios. A la fecha estamos trabajando desde que hemos empezado, 374.000 hogares que han sido atendidos, más de 2.000 proyectos en casi 500 distritos en 23 departamentos. Un poco esto es lo que estamos avanzando, que estamos en todo el país, como digo, y hemos invertido más de 1.300 millones de soles en este proceso de los años. Un poquito rápidamente, una simplificación de la cadena de valor. Aquí tenemos los principales actividades y procesos, por supuesto que ya lo hemos dicho cuáles son, ¿no? Los productos que también ya lo hemos dicho cuáles son. Nos permite, ¿qué cosa? Que los hogares rurales mejoren su producción, la productividad, el sistema de producción familiar, y puedan mejorar su seguridad alimentaria. Y también, a su vez, con los negocios, ¿no es cierto?, gestionan los recursos, negocios rurales, acceden a muchos mercados, a nichos de mercado, con oportunidades para su posicionamiento, ingresos. Por lo tanto, con esto contribuimos a la inclusión económica financiera, ¿no es cierto?, de los hogares, y mejoran su medio de vida. Creo que este es un poquito el impacto que logramos, ¿no es cierto?, en la inclusión económica, los ingresos autónomos, ¿no? Y en todo ese proceso está FONCODES haciendo la supervisión y seguimiento a través de los ejecutores, y el MIDIS también, por supuesto, está en la parte de evaluación de resultados que hacemos en forma periódico a través de MIDIS y también a través de otro tipo de entidades que participan, ¿no? Y justamente aquí tenemos algunos resultados, ¿no es cierto? Donde dice, por ejemplo, encontramos que en la reducción de la pobreza, había una pregunta que decía, ¿reducimos o no reducimos la pobreza?
Aquí hay evidencias de eso, donde dice que los hogares rurales mejoran su producción y productividad agraria, los hogares rurales mejoran su seguridad alimentaria, hogares rurales mejoran su calidad de vida, hogares rurales incrementan ingresos y por supuesto, comportamientos de productos, ¿no? Grade hizo una evaluación en el año 2016, donde también encontró que la asociación, la conexión entre Juntos y JACU daba resultados importantes en cuanto a la reducción de la pobreza, ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? El Banco Mundial el año pasado también hizo una evaluación y dijo que si articulábamos JACU Uñay con pensión y conjuntos, se encontraba mucha evidencia de reducción de la pobreza, ¿no? Me están apurando. Bueno, y el último evaluación que hizo Prisma, también encontramos resultados importantes, ¿no? En cuanto a las oportunidades que han tenido en cuanto a las tecnologías productivas y también en las percepciones, ¿no? Aquí la percepción, por ejemplo, de los usuarios dice que el riego tecnificado en 87, 88% casi están de acuerdo, en siembra y cosecha de agua, módulos de abonos orgánicos, huertos familiares, parcelas de pastos asociados, parcelas de cultivos de granos tubérculos, agroforestería, crianzas, otra tecnología. Bueno, como ustedes ven, hay unas percepciones bastante favorables que lo han hecho los propios usuarios, ¿no? Y aquí dicen, en otra parte, dicen que ellos, la percepción en cuanto a su mejora, dice que el 54% han mejorado su calidad de vida, ¿no es cierto? Un 43% que está igual y un mínimo que es menos, ¿no? Y también en cuanto a los negocios, dice que el 57% replica las tecnologías producidas, las tecnologías recibidas, el 93.3% mantiene sus módulos de tecnologías implementadas y el 87% hacen que los negocios se mantienen operativos al final de la implementación. Entonces, creo que son indicadores importantes que dan cuenta, que dan evidencias de los resultados de estas intervenciones, ¿no? Y bueno, simplemente mostrar que JACU desde el año 2014 hasta 2017, hasta 2020, hemos tenido premios en estas prácticas, buenas prácticas de gestión pública, del año 14, del 15, el 17 y el 2020, ¿no? También FAO también nos ha sido reconocido como las 10 iniciativas más innovadoras, escalables, a nivel de toda Latinoamérica. Creo que son cosas que también nos enorgullecen, ¿no? Y finalmente, algunas reflexiones finales. Creo que JACU Huellano Hayatay fortalece los vínculos entre la inclusión productiva y las intervenciones del programa de protección social, ¿no? Porque produce sinergias, ¿no? Las buenas prácticas adaptativas al cambio climático aplicadas en los programas de desarrollo productivo fortalece la seguridad alimentaria y seguridad hídrica de la población en situación de las zonas andinas, ¿no? Los programas de gestión rural y reducción de la pobreza deben incorporar medidas de gestión del agua y la aplicación de prácticas de adaptación al cambio climático sobre la base de evidencias sólidas con efectividad. Hay que reconocer que el proceso de vinculación al mercado de los hogares con economía de subsistencia es gradual y será más fácil para alcanzar para aquellos hogares rurales pobres que hayan reducido su vulnerabilidad, ¿no? Es necesario fortalecer la implementación de políticas nacionales, regionales y locales para la gobernanza de la gestión del agua, medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Impulsar esfuerzos para la articulación territorial de intervenciones para la reducción de la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria. Desarrollar infraestructura social y productiva complementaria para el desarrollo rural. Es decir, vamos al desarrollo rural territorial. Pocos programas operan en áreas de relevancia para mujeres indígenas amazónicas. Con JACU Uñay se ha iniciado una intervención exclusivamente integrada por mujeres indígenas amazónicas, ¿no? Que les permita contribuir a mejorar su acceso a la seguridad alimentaria, el empoderamiento económico y resiliencia. Actualmente estamos trabajando en Loreto en tres distritos. Colegas, eso es un poco lo que quiero presentarles y muchas gracias por la atención. Agradecemos por sus palabras al director ejecutivo de FONCODES, Hugo Vila, por esta gran exposición con el tema Experiencias de JACU Uñay, un servicio de extensión rural participativa dirigido a la agricultura familiar de subsistencia. Gran proyecto que se desarrolla y que se implementa a través de FONCODES, del Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en todo el territorio peruano. Muy bien, vamos a invitar a nuestro primer panelista, el señor Jesús Ruitón Cabanillas, director general de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI,
Él es economista, magíster en gobierno y gestión pública por la Universidad de San Martín de Porres y en negocios de la UNLAN, La Molina, especializado en proyectos de inversión por la Universidad de Costa Rica y el BID, con más de 20 años de experiencia en proyectos de inversión pública. Ha sido director de inversión en el MEF y el MINAG, director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM. Actualmente es el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI. Invitamos a sus comentarios. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y participar gustosamente a la invitación de Hugo Vila, que no solamente por su excelente presentación, que me ha hecho recordar panorámicamente esta mirada de unos 20 años, ¿no?, de la intervención en el sector agrario. Desde mi primera visitas que estuve por los años, el año 99, donde visitaba a Hugo Vila y a un brillante equipo de Pronamach, que es el programa más importante del sector en esos tiempos, ¿no? Me ha hecho recordar esta presencia siempre para afrontar a la agricultura familiar, ¿no? Y como bien lo he explicado, Hugo, yo estoy totalmente de acuerdo con su interpretación y su visión, ¿no?, de lo realizado. Y creo que esto nos invita a una reflexión más profunda, más estratégica, de cómo debe ser la intervención pública, ¿no? Como bien comentaba Hugo en el diagnóstico, hay brechas, pues, todavía bastante grandes, no es fácil de solucionar, a pesar que en nuestro país, en estos 20 años, entre el 2001 hasta el 2015, creció nuestra economía al 6% anual, tasa impresionante, una de las locomotoras, ¿no? Y éramos el modelo en Latinoamérica en el crecimiento, para después, en los últimos años, bajar este crecimiento a un promedio de 3%, y en los últimos años, digamos, ya la cosa es un poco más complicada. Indudablemente, el crecimiento económico hace que evolucione los niveles de pobreza y los niveles de ingreso en un país, ¿no? Entonces y uno empieza a decir, este crecimiento económico ha permitido que se reduzca la pobreza, como bien lo ha mencionado Hugo, pero esto tenemos diferentes niveles de pobreza. Uno tenemos desde la pobreza urbana, desde la pobreza rural, la pobreza costeña, la pobreza de la sierra rural, la pobreza de la selva rural. Y ahí encontramos todavía una diferenciación. Pero sin siquiera aterrizar al nivel de los niveles de pobreza, vayamos un poco a la presentación que ha hecho Hugo Vila, centrándose fundamentalmente en la agricultura familiar, ¿no? Que si uno empieza a ver, digamos, de acuerdo a las misiones de los ministerios, estaría afrontándose a la pobreza extrema, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a decir, ¿cuál es la misión principal de FONCODE, de MIDIS y de FONCODES que ha venido en los últimos años? Es cómo reducimos la pobreza. Específicamente MIDIS, cómo reduce la pobreza extrema, ¿no? Y entonces uno empieza a ver que hemos reducido, es cierto, pero cuando uno ya ve varios años, ¿no? No estamos reduciendo a la misma velocidad. Y entonces, ¿qué está pasando? Nuestros servicios públicos, y ahí es parte importante que lo ha mencionado Hugo, los servicios públicos, ¿no es cierto?, no están llegando en cobertura y en impacto suficiente para que vaya rebajando ese nivel todavía de brecha que tenemos. Sin irnos muy lejos, si uno analiza el censo agropecuario y un diagnóstico que hizo INIA con apoyo, consultoría, todavía pues muestra las grandes brechas que existe, ¿no? Y que esto tiene que ver con la productividad, y se mejora la productividad, la producción, se mejora la producción, los ingresos, como bien los he dicho, una brecha importante de servicios.
Entonces, nuestros servicios públicos productivos todavía son limitados. Y ahí tenemos cómo somos del sector público eficientes en nuestras intervenciones. Pero dentro de eso, también tenemos, dentro de lo que ha manifestado, pues, un poquito de diagnóstico, para ir un poquito ya después a las experiencias y después a las reflexiones, ¿no? De los 2.200.000 productores que existen, como bien en su lámina de diagnóstico lo mencionó Hugo, aproximadamente el 88% es agricultura familiar de subsistencia. De los 2.200.000, ¿ya cuántos productores están? El 88%, casi 1.700.000 productores en promedio se encontrarían en la agricultura de subsistencia. Es decir, del 100%, el 88%, por decir, y redondeamos quizás hasta 85% para ser más en un rango, 85% es agricultura de subsistencia. ¿Qué quiere decir agricultura de subsistencia? Que tiene en promedio media hectárea. Entonces, con un promedio de media hectárea, ¿no es cierto?, no va a ser tan fácil en corto plazo salir de esa situación. O sea, tenemos una masa crítica importante. ¿Cómo hacemos para que deje la pobreza? ¿No? Y ahí vienen las políticas públicas que debemos llevar para adelante. Entonces, frente a eso, de esta situación que no ha cambiado mucho, si uno ve en términos de servicios a la agricultura, empiezan a desarrollarse experiencias, como bien se ha mostrado, ¿no? Recuerdo las experiencias que visitaba de Pronamach y las experiencias de Marenas en esos años, ¿no? De los años, comienzos de los años 2000. Y ese proceso que mencionabas, Hugo, de los Yachachi, que ya se mencionaba, se empezaron a desarrollar, se empezó a desarrollar esa mirada integral, todavía un poco más sectorial, no era multisectorial, más sectorial, digamos, se tenían plantones, se tenían sacas de infiltración, se tenían pequeños negocios rurales a las mujeres, ¿no es cierto? Y ahí eso de alguna manera después fue escalando con otros proyectos, contribuyó mucho a este desarrollo que ha planteado el FIDA con varios proyectos, empezó con Marenas, después con Sierra Sur, que mencionó, el corredor Puno-Cusco, que hasta el año 2005 estuvo por ahí, después pasó a Agricultura en el año 2006, y después ahí se ha ido institucionalizando también esta mirada y este trabajo. En el ministerio se han sacado documentos de institucionalizar el CLAR, como lo has mencionado, que es un mecanismo adecuado de participación y vigilancia de lo que se entrega a la población. Entonces, experiencias interesantes, y dentro de eso, Jacugueña, como es un proceso evolutivo que se va mejorando esta intervención de atención pública, ¿no es cierto? Entonces, interviene la parte productiva y la parte social. Y esto se va convirtiendo en un tema de política de intervención. Y bueno, y eso se va avanzando porque, como bien mencionas, esto ahora es un programa presupuestal que de alguna manera garantiza. Pero es un programa presupuestal fundamentalmente de gasto corriente, ¿no? Porque de inversiones tengo entendido que no hay mucho como se está llevando adelante. Y eso indudablemente facilita la intervención. Entonces el reto es, con lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, con el programa presupuestal, estamos avanzando en cobertura, ya tenemos un diseño que se va implementando, ya tenemos un núcleo ejecutor que se lleva adelante, por eso es que prácticamente el 100% se ejecuta, y si fuese inversión, quizás ahí por los procesos mismos se demoraría, pero ahí hay retos cómo lo afrontamos en el futuro. Entonces, muy bien, el diseño. Desarrollo las capacidades, le doy intangibles y conocimiento a los productores, les doy activos sociales, desde la cocina mejorada o algunos aspectos para el hogar, pero también algunos pequeños activos productivos, ¿no? Entonces, eso de ahí, de alguna manera, ya va creciendo. Entonces, y después, en el año 2008, nació un programa sobre la experiencia de Corredor Puno-Cusco, la experiencia de Marenas y de otras intervenciones, y se desarrolló el programa Aliados, que desarrollaba el Ministerio de Agricultura. Y ahí también evolucionó, como bien me han mencionado, Jacugueña. Entonces, ¿qué entregaba Aliados? Entregar negocios rurales a través de fondos concursables para la agricultura que se encuentra, la pequeña agricultura en extrema pobreza, que eran, digamos, planes comunales o perfiles comunales, y negocios rurales a lo que están en tránsito, ¿no es cierto? Eso avanzó también, eso modelo.
Y ya vamos llegando a los últimos años, y entonces se empieza a desarrollar el enfoque del territorio, ¿no? Entonces se dice, vamos a empezar a trabajar este enfoque del territorio con estas experiencias, ¿no es cierto? Y tenemos resultados interesantes que bien se ha mostrado, ¿no? Y entonces, y yo quiero aquí ir ya viendo y entrar a la reflexión, ¿qué es lo que podemos hacer para el futuro y cuáles son los nuevos retos? Un primer reto es cómo hacemos para una mayor cobertura de nuestra intervención, ¿no? Si bien mostrabas ahí que hay como 342,000, creo, pobladores o hogares, creo que entiendo, ¿no?, que se atienden en la agricultura, ¿no es cierto? Pero si tenemos cerca de 1.700.000, ¿no?, productores de subsistencia, tenemos un trecho importante, ¿no? Señor Boitón, le queda 5 minutos. Ya, ok, entonces un tema de cobertura es cómo hacemos más eficiente, y ahí viene el trabajo institucional y articular, y ahí creo, como yo les he empezado, el trabajo de institucionalización de la articulación en el territorio. Y ahí tenemos que hacer, ¿cómo hacemos para que el gobierno regional, con sus diferentes, tanto con el desarrollo económico como el tema agrario, haya una articulación real con el sector del gobierno nacional, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo hacemos para entrar a cobertura? Y eso significa direcciones regionales agrarias, agencias agrarias, o otras direcciones que se tengan en distrito. ¿Cómo hacemos para ampliar cobertura? Y ahí muy bien lo he planteado. Segundo, el trabajo que va haciendo MIDIS va haciendo, digamos, estos 300, va entregando un piso base, pero eso necesitamos que siga creciendo. ¿Qué nos ha mostrado en los últimos años? Si uno ve, he visto ahí una pequeña relación, crecimiento de la inversión pública, su relación con el Producto Bruto y su relación con disminución de la pobreza. ¿Ya? Si bien es cierto, en términos globales de países hay una relación directa, pero en términos regionales no hay una relación directa. Es decir, por más inversión que realice, ¿no?, en determinadas regiones, no me está bajando a la misma velocidad ni la pobreza ni el crecimiento del producto regional del sector agrario. Entonces, algo está fallando. Entonces, ¿qué significa? Como bien decías, tenemos que empezar en una inversión territorial, sinérgica y complementaria, que me produzca esos servicios que requiere la agricultura familiar. Y en ese proceso, entonces, necesitamos la graduación. Es decir, si ya se trabajó, si ya hay un grupo de productores de agricultura y subsistencia, ¿cómo hacemos para que salte? ¿Qué nos dice los primeros datos? Ica, San Martín, Cusco, en los últimos 10 años, son los que más han reducido la pobreza rural. ¿Ya? Los que más han reducido. Y curiosamente, en estas regiones es donde más se ha desarrollado el cambio del tipo de agricultura. Ica, eminentemente una agricultura costeña, ya sabemos, prácticamente la pobreza es muy pequeña, pero tiene otro complemento, el turismo. Ok, agricultura, turismo es un combo, y si a eso le sumamos cultura, como bien decía, y si a eso le sumamos gastronomía, eso sí puede jalar. Y ahí viene el tema, lo que el Ministerio de Agricultura está impulsando, que es la asociatividad. ¿Cómo se hace para que los agricultores se asocien y a su vez tengan créditos, pero un crédito de una mirada del desarrollo, no solamente un crédito de cultivo, sino una mirada para que puedan desarrollar? Repensemos nuestras finanzas agrarias, pensemos cómo lo hace Colombia. Colombia presta incluso para activos en el hogar y activos en la agricultura, que en nuestro banco agrario, ¿no?, todavía no presta. Ahí tenemos una limitación. Entonces nos lleva a repensar eso. Y el otro tema para jalar, o sea, y podamos reducir los niveles de pobreza, porque la pobreza ha disminuido, pero en los últimos 4 años hay una especie de meseta. La pobreza rural en nuestro país, ¿no?, se está estancando, y la pobreza total también en 21% en los últimos 5 años. No está disminuyendo como ha disminuido años anteriores. Sube centésimas, baja centésimas, pero se está convirtiendo en una meseta en los últimos 5 años. Pobreza total, pobreza rural y pobreza de la sierra rural. Está bajando, pero no baja a esa misma velocidad. Entonces, pero sin embargo, la inversión crece y el presupuesto crece.
Y si uno lo ve por regiones, esto no está dando los resultados. Entonces ahí viene repensar una priorización de las inversiones complementarias y sinergia que de tal forma nos haya un combo adecuado para un desarrollo productivo en cada región. Y voy terminando con eso. En ese proceso, no solamente trabajar con el gobierno regional y con sus áreas respectivas, sino con el sector privado. Si no trabajamos con el sector privado, todavía vamos a estar con una limitación. Y ahí viene, ¿cómo hacemos para trabajar con el sector privado también en este proceso de desarrollo? No nos olvidemos que estamos en un proceso ahora de globalización. La pandemia nos hace ir puesto en otro escenario donde tenemos que ser muy eficientes, pero sobre todo en este marco de sostenibilidad de la producción. Y tenemos ahí alguna ventaja que es la biodiversidad. En este proceso hace que probablemente en el futuro las inversiones rurales y zonas alejadas adquieran valor en sus activos, porque ahora el Internet nos permite ese trabajo y ese desarrollo. Entonces va un trabajo, por eso digo, la mirada complementaria, el tema digital, porque a la fecha de hoy no pasamos del 6% de Internet en los hogares rurales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Inversión complementaria a un potencial productivo, escalonamiento, incorporar al sector privado y en esta mirada que podamos desarrollar una mirada más institucional, ¿no? Y entonces yo creo que tu exposición, Hugo, es muy motivadora, que nos llama a reflexionar y a repensar y a mejorar nuestras intervenciones y a un trabajo que yo lo llamaría para de aquí para adelante mejorar la institucionalización del trabajo articulado en el territorio. No podemos seguir cada uno por su lado. También tenemos que incorporar al sector privado y dejar esa desconfianza. Hagamos lo que ha hecho Chile ahí. Chile ahí, trabajan ahí de la mano el sector privado, el sector, el gobierno y los productores, ¿no? Y Chile tiene menos del 8% de la pobreza, ¿no? Nosotros todavía estamos en 21%, y eso nos lleva indudablemente a un mejoramiento de nuestra diversión económico-productiva. Muchas gracias, Hugo, por la invitación, ¿no? Y nos permite, pues, seguir avanzando en este proceso de mejora de nuestra agricultura y productores. Y también ahí, es muy agradable compartir esto con María Febre, que también en algún tiempo hemos compartido esta mirada del desarrollo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Jesús Buitrón, director general de Planeamiento y Presupuesto del PIDAGRI. Agradecemos por sus comentarios. Muy bien, vamos a presentar a nuestra segunda panelista, María Febre, representante del IICA en Guatemala. Ella es ingeniera en industria alimentaria con estudios de maestría y en administración y gerencia social, en gestión de la inversión social, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de capacidades, establecimiento de mecanismos de articulación, planificación y gestión local para el desarrollo con enfoque territorial a través de la formulación, gestión, dirección, monitoreo y evaluación de proyectos al servicio de instituciones de la cooperación técnica internacional, organizaciones no gubernamentales y entidades del sector público. Asimismo, ha estado a cargo de proyectos relacionados a la promoción en el uso del acceso a la energía renovable, especialmente para zonas rurales y periurbanas. Desde el 2006 a agosto del 2018 fue especialista en desarrollo rural y gestión de proyectos en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, además de asumir el cargo de representante y encargada en 3 oportunidades en el 2013 al 2015, 2017 y al 2018. Desde agosto del 2018 hasta la fecha es representante del IICA en Guatemala. Invitamos para su exposición. Muchas gracias, Julio. Agradezco la invitación y es un gusto poder compartir esta mesa con Jesús. Como bien dijo Jesús, bueno, yo tengo mucho tiempo trabajando en temas de desarrollo rural. En mi oportunidad soy peruana y es un gusto el haber compartido con distintos profesionales en distintos momentos el tema de desarrollo rural y en donde hicimos un trabajo muy fuerte en todo el tema de
de la agricultura familiar, lograr esa comisión multisectorial de agricultura familiar, en su momento también trabajar esta plataforma de desarrollo rural con distintas instituciones, y no es fácil el poder bregar en el tema de una visión integral. Lo que quiero es valorar mucho el trabajo que viene haciendo FONCODES a partir de este programa de Haku Wiñay, que nace y que se desarrolla y que se diseña a partir de experiencias anteriores. Y esto es lo que se tiene que ponderar, porque eso es así como se tienen que proponer y tienen que fortalecer los programas. No empezar de cero, sino más bien buscar esas lecciones aprendidas, mirar qué es lo que valió, qué es lo que sirvió para poder ponerlo al servicio y ver de que estas intervenciones, tanto del sector público como del privado, puedan mejorar en beneficio de esa población objetiva. Muchas veces se gastan recursos porque, como dicen aquí en Guatemala, quieren inventar el agua azucarada, cuando hay muchas cosas ya avanzadas, y eso es lo que se valora, el que el programa de Haku Wiñay haya partido de todos estos saberes anteriores, ¿no? Y que se haya fortalecido más bien las distintas herramientas que se han generado. Una de ellas es el tema del Comité Local de Asignación de Recursos, que es conocido como CLAR. Ahí lo que esta herramienta permite, el tema de la transparencia, permite que los grupos que se presentan, hacen sus propuestas, vean de que están compitiendo entre varios y que el elegido, el seleccionado es el mejor. Esto hace que se genere confianza y esto permite también el empoderamiento de los distintos actores. Lo otro es este relacionamiento, y que también lo mencionó Jesús, entre la parte de la combinación de la protección social con el desarrollo productivo, lo que es muy valorado por los usuarios, y esto se menciona en diferentes evaluaciones que han hecho FONCODES, ¿no? En donde el hecho de que esta visión integral, en donde miran mejorar lo que es la vivienda, miran mejorar la forma de vida, compartido con la parte productiva, esto hace que realmente se mejore la forma de trabajo. Ahora no es fácil, porque justamente la población con la que se está trabajando es población de extrema pobreza, en donde muchas veces su necesidad inmediata es el comer. Entonces ahí es donde toca ver cómo combinamos el tema de desarrollo de capacidades, y donde también esta familia pueda poder obtener quizás resultados rápidos para justamente todo el tema de su seguridad alimentaria, que puedan ver que se refleje todo ese esfuerzo para poder ir menguando un poco ese nivel de pobreza extrema con lo que tenemos. Lo otro que también es muy, muy valorado es el tema de esta estructura de gestión que lo hacen a través de los núcleos ejecutores. Estos núcleos ejecutores, el contar con los núcleos ejecutores hace también el tema de mejorar en todo lo que es la parte de rendición de cuentas, ya está siendo replicada en otros ministerios, como en el caso del Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces son cosas que es necesario y es importante el poder poner ahí y valorar todo este trabajo que se viene haciendo. Lo otro es esta mirada a mediano plazo, no es un tema de que uno llega, da una capacitación y se acaba, sino aquí realmente se parte desde un diagnóstico y se mira, se trabaja con las familias rurales hasta su consolidación. Por supuesto que no es fácil, porque aquí entran varias cosas que no es sencillo. Uno es el tema de la accesibilidad, dos es el nivel de logro de recursos, en donde FONCODES tiene que trabajar muy fuerte en todo lo que es la parte de la articulación. No es posible ya estar solos, y yo sé que ustedes están trabajando en esa línea. Ver de qué manera el gobierno local hace suyo estas propuestas, el gobierno regional también lo pueda incorporar dentro de sus planes,
que se haga una planificación territorial, y es algo que nosotros también lo debemos trabajar. De qué manera poder incorporar estas acciones que se están haciendo en el territorio dentro de la planificación territorial, para que no sea lo que FONCODES está haciendo, sino lo que está haciendo el territorio. Y de esta manera pueda tener una sostenibilidad en el territorio. Eso es muy, muy importante. Lo otro que veo también es la parte del trabajo participativo. Aquí esta construcción de los mapas parlantes, el escuchar, por ejemplo, del pasado de estas personas mayores que son los que conocen cómo era antes su territorio, y de los jóvenes también, qué cosas quieren para el mañana. Entonces, ahí es cómo ustedes pueden combinar estas diferencias de los grupos etarios para conocer las miradas desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, lo importante es eso, estos procesos participativos que hace que la gente se empodere y se lo haga suyo. Lo otro que se ve también en todo este proceso es el aporte de las familias. Aquí no es que viene el Estado y da, sino de qué manera podemos combinar ambas cosas. ¿Por qué? Porque a medida que la gente siente que está aportando y está costando, va a valorar mucho más lo que están avanzando. Entonces es ahí donde también ese es un plus que pienso que es por donde también está considerando el FONCODES. Lo otro, el tema de los saberes locales. Saberes locales no es que nos vamos a quedar en lo que es la parte solamente ancestral, sino cómo valorar, capitalizar esos saberes locales, cómo a partir de esos saberes locales se incorpora todo el tema de la innovación tecnológica, la innovación en el tema de organización, porque el tema comunal lo traen de atrás, pero cómo les damos herramientas para el tema de mejorar esas organizaciones, cómo mejorar el tema de la comunicación. Entonces, es un tema de cómo combinar el tema de saberes locales con toda esta parte nueva y que más bien fortalezca y capitalice. Lo otro es que el hecho de que hayan involucrado ustedes este trabajo tan fuerte que se ha hecho con los yachachi. Como bien decía Hugo, aquí ha habido también un fortalecimiento de capacidades de estos yachachi a través de LINIA, de otros sectores, porque estas personas son personas de la comunidad, personas conocidas por los pobladores y saben lo que saben. Entonces es importante eso, cómo ir fortaleciendo las capacidades de ellos, y lo interesante es que a partir de toda esta experiencia que ha desarrollado FONCODES a través de Acuruña y también de las experiencias anteriores, porque los yachachi vienen desde muy, muy atrás. Yo revisando bibliografía se habla de que vienen desde los años 80, en donde se hablaba de extensionistas campesinos, ¿no? En donde estos extensionistas campesinos trabajaban con los distintos proyectos que justamente implementaba el Ministerio de Agricultura y después ha sido a través del Ministerio de la Mujer con FONCODES. Entonces, este trabajo ahora está siendo reconocido y justamente a través de los lineamientos que se aprobaron en el tema de talentos locales, se está considerando todo el tema de la certificación por competencias, y esto quien los da es el UNIA. Es interesante porque ya estos yachachi pueden ser contratados a través de los proyectos con recursos públicos, que antes no era posible si es que no tenías un título universitario. Entonces son cosas que el mismo programa está generando plus, porque el objetivo es ver de cómo disminuir el tema de la pobreza, pero podríamos decir, estas extrametas es todo este capital social que se está generando alrededor. Entonces es lo que, inclusive hay un número en donde hablan de que la cobertura del servicio de estos yachachi, tamayoco, extensionistas campesinos alcanza al 7,3% del servicio que están brindando a los productores agrarios según el Senado de 2012, ¿no? Lo otro que quisiera mencionar y que no es fácil y que Jesús lo habló, es ver cómo hacer de que estas actividades productivas, los emprendimientos tengan un mejor resultado. No es fácil.
porque se empieza con capitales muy, muy pequeños, pero ahí lo que tiene que entrar a tallar es el tema de la asociatividad. Cómo hacer de los distintos emprendimientos que son similares, poder hacer algún tipo de estandarización de la producción, el tema de pensar en el tema de entrar primero a lo que es la venta local y después ir creciendo, porque muchas veces como que se quiere dar ese salto más grande. No, miremos primero el mercado a nivel... 5 minutos para culminar. Gracias. A nivel local y después mirar hacia adelante. Ese es algo muy, muy fuerte para todo el equipo de FONCODES, porque cómo hacer para que estos emprendimientos realmente, sé de muchos que ya han dado el salto, pero cómo hacer que la mayoría de ellos puedan dar ese salto, porque la parte de la inclusión económica es básica para poder generar desarrollo. ¿Por qué? Porque esto va a contribuir a todo el tema de la seguridad alimentaria, va a contribuir a todo este trabajo que está haciendo el MINS a través del ciclo de vida para la inclusión para crecer, acuérdense. O sea, ¿entienden? ¿Cómo mirar por ahí que sea esto el dinamizador de la economía local, ¿no? Pero también es importante trabajar juntos. Insisto, el tema del trabajo territorial, involucrar a los distintos actores del territorio. Y los distintos actores del territorio no solamente está el sector público, está el sector privado, las organizaciones de base. Pues es ahí donde es necesario trabajar muy de la mano, porque al final el objetivo es para todos es ver cómo disminuir esa pobreza, cómo mejorar el país y cómo poder seguir adelante. Con esto, muchas gracias. Disculpen, agradecemos por las palabras de María Febres, representante del ICA en Guatemala. Asimismo, agradecemos también a nuestro ponente principal, Hugo Vila, y al señor Jesús Buitrón como panelistas. Y ahora vamos a pasar a leer 3 preguntas principales y resumidas que se dieron a través de las exposiciones para que el señor Hugo Vila pueda responder de manera muy resumida. La primera, ¿sería posible hacer de este programa una política pública incorporando el tema de la migración que se viene dando por esta pandemia? Pregunta 2, ¿es posible que FONCODES pueda enlazar el desarrollo de infraestructura y producción que permita un desarrollo integral? Pregunta 3, ¿cómo hacer para garantizar la sostenibilidad del proyecto Jacuwiña Innoa Hayatay una vez que FONCODES culmina su intervención? Adelante, señor Hugo Vila, para responder las 3 preguntas. Muchas gracias. Aprovecho para saludar a nuestra viceministra Claudia Benavides, que la veo ahí. Muchas gracias, viceministra, por su participación. Y, por supuesto, a nuestros 2 panelistas que han sido extraordinariamente buenas su intervención. Bien, ¿cómo hacer política pública? Creo que el reto es esto. Justamente, el reto es que la intervención tipo JACU se convierta en política pública. Y para que se convierta en política pública, tenemos que ir demostrando, tenemos que ir sacando evidencias y que esto escale a los niveles de decisión, porque la política la toma pues el gobierno, y para eso necesitamos que los mandantes se convenzan. Y uno de los mandantes importantes en esto es el MEF, ¿no? Con el MEF hemos tenido bastantes dificultades para convencer lo que es JACU. Tenemos que seguir haciendo incidencia para que realmente esto se convierta en una política. Al final es eso, que ya lo dijo Jesús, el 88% de nuestras unidades, de las unidades agropecuarias son de agricultura familiar de subsistencia. Y ahí no llega la asistencia técnica, la capacitación, no llega, muy poquísimos. Por lo tanto, necesitamos ampliar la cobertura, ¿no? Y para eso necesitamos efectivamente que eso se convierta en política pública. Y esta política pública que se articule necesariamente a los programas de prestaciones sociales, a los programas que permitan justamente eso, la conexión, y permita complementar, hacer sinergia con estos programas. En ese sentido, creo que estamos en ese camino. Hagamos incidencia política para que el gobierno pueda tomar que sea una política pública
que este programa presupuestal Jaco Wiñay, que todavía tiene poquísimos recursos asignados, pueda ampliar cobertura. Y no solo eso, que el gobierno regional también se comprometa, que el gobierno regional también se puedan involucrar directamente en esto, ¿no? Porque estamos en el territorio de ellos, donde están ellos, ¿no? Decíamos, hemos invertido más de 1.000 millones de soles en los territorios, sin embargo, ahí no hemos tenido muy poca respuesta del gobierno regional para que se involucren en nuestras intervenciones. De manera que creo que esto vamos a seguir haciendo incidencia para que los mandantes, la política nacional pueda empezar a tomar esto como una política pública, y creo que estamos en eso. Con el MEF estamos justamente trabajando una propuesta un sistema de seguimiento y evaluación donde vamos a dar cuenta de que esta intervención tiene pues resultados en términos de efectos e impactos en esta población vulnerable. Por lo tanto, creo que eso sería una forma de ir avanzando en ese mecanismo. Lo otro es cómo, la segunda pregunta decía, ¿cómo hacemos para complementar con infraestructura? Sí, pues, ese es un reto también, ¿no? Cuando diseñamos Chácara Emprendedora, el año 2012, ¿no? Chácara Emprendedora tenía ese componente de infraestructura, todos en FUNCODES. Teníamos recursos para eso, teníamos una asignación de un programa que se llamaba Apoyo al Desarrollo Productivo, Apoyo a la Infraestructura Económica, eso teníamos, pero luego se retiró porque vino otro tipo de programa, dijeron, no, eso ya lo ve otro tipo de programas, por lo tanto, nos quitaron. En este momento estamos justamente haciendo esfuerzos grandes para ver cómo hacemos articulación con los sectores que son los que tienen a su cargo. Otra vez, desgraciadamente, la política sectorial, o sea, todavía nuestra forma de participación todavía sigue siendo sectorial, no hemos superado eso. Mientras no superemos una visión sectorial de desarrollo, vamos a tener dificultades. Por lo tanto, creo que otra vez necesitamos política pública también para que podamos que en pequeños territorios aislados, en centros poblados aislados, en temas locales, se pueda implementar una suerte de paquetes de infraestructura, ¿no? Que implique riego, vialidad, servicios sociales, etcétera, etcétera, pero en territorios pequeños, en territorios donde estamos nosotros, porque los sectores no llegan pues a las comunidades alejadas, ¿no? Están llegando a la provincia, al distrito, pero a los pueblos más alejados no están llegando. Por lo tanto, ahí tenemos un reto de seguir trabajando, de seguir incidiendo y buscando también otra vez el tema de la articulación con los actores, otros actores como el gobierno regional, los gobiernos locales y los sectores también para ir avanzando esto. En tanto no haya esa norma, en tanto no haya una norma que diga, ¿sabe qué? Se puede hacer paquetes de infraestructura en tales lugares articuladamente. Eso no existe, pero eso, como digo, está a nivel de otro nivel. Y sobre la sostenibilidad, igualmente, Jaco tiene 3 años, y los 3 años hemos visto que no es suficiente. En otras experiencias tienen 4 años, y queremos a partir de los 3 años, creo que todavía tenemos la posibilidad de ir otra vez trabajando articuladamente con los otros sectores. Agricultura, por ejemplo, como digo, tiene Agroideas, tiene Sierra Exportadora, tiene el programa presupuestal 121 y tiene otros programas que podrían también articularse. Tenemos el gobierno regional con el Procompite, o sea, tenemos que buscar también ese tipo de articulaciones, pero lo que pasa es que estamos en ese esfuerzo, pero que estamos en una etapa de coordinaciones iniciales, previas, adelantes, pero todavía no hemos superado otra vez la visión sectorial. Por lo tanto, creo que vamos a seguir insistiendo para que nuestro trabajo de Jaco pueda tener una continuidad y una sostenibilidad con los otros actores. Creo que esos siguen siendo 2 retos que desde MIRIS, desde FUNCODES, desde MIRIS, tenemos que ir avanzando, pero creo que más adelante se va a lograr. Actualmente nuestra ministra Silvana Vargas, se ha puesto como meta el fortalecer el tema de articulación. Me parece que una extraordinaria oportunidad. Aprovechemos de esta iniciativa de la ministra, que está haciendo todos los esfuerzos con reuniones con los gobiernos regionales y los sectores para buscar este proceso de articulación. En ese sentido, creo que vamos a continuar con esa política. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del director ejecutivo de FONCODES, Hugo Vila, con las respuestas a este resumen de preguntas de todos nuestros participantes asistentes en esta tercera sesión del webinar que hoy nos tocó el tema de experiencias de Haku Wiñay. Muy bien, para finalizar y el cierre de esta tercera sesión del ciclo de seminarios web, le damos la bienvenida y las palabras a la señora viceministra de Políticas y Evaluación Social, Claudia Benavides Vizcarra. Adelante, viceministra. Muy buenos días, muchas gracias Julio, muchas gracias Hugo Vila, muchas gracias María y a todos los panelistas y a los participantes de este webinar el día de hoy. Muy contenta de poder participar al menos un ratito y muy complacida de escuchar las preguntas finales y los comentarios finales acerca de este programa, el modelo de Haku Wiñay en el Perú y toda la importancia que tiene para estas familias que viven en las zonas rurales de condiciones de pobreza y todo lo que este modelo puede contribuir a que ganen resiliencia y que puedan poco a poco tener una ruta mejor para sus familias, ¿no? Este webinar el día de hoy, 26 de febrero, el modelo Haku Wiñay en el Perú es parte de una serie de webinars que han venido recibiendo. Este es el tercero, creo que hay 2 más, y es parte de todo un paquete de apuesta, de fortalecimiento de capacidades y intercambio de opiniones, de enfoques, estrategias y experiencia en desarrollo territorial y agricultura familiar. En este sentido, quiero agradecer a todo el equipo de MIDIS, de políticas, el equipo de FONCODES, y también al ICA por todo el apoyo en la organización de esta serie de webinars y de este ciclo internacional sobre focos y estrategias sobre desarrollo territorial. Haku Wiñay, ¿no? Tal como estaba escuchando a Hugo, tiene toda una serie de antecedentes y de historia, ¿no? En su diseño, en sus creaciones. Ahora es un modelo presupuestal, es un programa presupuestal, tiene, digamos, asignaciones de recursos mirando resultados, intervenciones, y su principal foco o su principal objetivo es poder apoyar a las familias en territorios de contexto de pobreza y pobreza extrema y vulnerabilidad en la sierra y Amazonía peruana, ¿no? Para tratar de contribuir a la generación de oportunidades económicas y de inclusión económica. Eso suena bien bonito cuando lo decimos, ¿no? Pero es todo un reto implementarlo, ¿no? Familias pobres, tal como el modelo seguro lo han visto el día de hoy, implica primero un piso de, hay una brecha muy grande, ¿no? Entre los hogares pobres de pobreza en estas zonas, y para poder llegar a la autonomía y la subsistencia autónoma, digamos, de esos hogares, ¿no? Entonces hay que trabajar bastante en estas oportunidades con estas familias, y el modelo de Haku Wiñay creo que es una apuesta muy importante y muy interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, a través de Haku queremos fortalecer capacidades técnicas, proteger e incrementar activos tangibles de los hogares, se da activos y capacidades para la gestión de emprendimientos rurales, se quiere mejorar la producción y productividad y reducir las brechas de seguridad alimentaria en estas familias, y fortalecer los activos intangibles que contribuyen al desarrollo humano, el fortalecimiento de capacidad social y capacidad de resiliencia, ¿no? Entonces, ya sé que deben haberlo, Hugo lo debe haber expuesto muy bien, lo deben haber tomado nota sobre los productos que tiene Haku Wiñay y sus intervenciones y los actores claves como los yachachis en este modelo, ¿no? Pero, por supuesto, hay que ir por fases, ¿no? Y no es una intervención en la cual en unos cuantos meses o en un
año se puede tener un cambio drástico, ¿no? Por el mismo de las zonas de las familias y las condiciones de estas familias, el modelo apunta a generar estas capacidades y crear estas oportunidades que implica ir por etapas, ¿no? La primera etapa es tratar de que estas familias, que el piso parejo para todos, ¿no? Tratar de darles acceso a algunos servicios en los cuales puedan empezar más adelante a desarrollar sus capacidades, ¿no? Desarrollo de capacidades, no todas las familias, uno tiene la oportunidad de entrar al programa y no todas las familias tienen, valga la redundancia, la capacidad de lograr eso, ¿no? Y llegar, digamos, con éxito a la etapa final. Pero aún así, creo que el programa y sus intervenciones apuntan a ello. Desde el 2012, el 2020, ya hemos beneficiado un total de 307.360 hogares, ¿no? Que es bastante. Hemos trabajado en 2.078 centros poblados, 530 distritos y 147 provincias, ¿no? Y para el año 2021 esperamos abarcar un total de 50.300 hogares, 304 hogares para ser más exactos. Tal como lo mencionó Hugo, nos gustaría tener muchísima más cobertura. Esta intervención es parte de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y está vinculado y articulado con los lineamientos de inclusión económica y desarrollo que estamos trabajando desde el MIDIS, y creo que es la hoja de ruta que necesitamos justamente en este contexto que nos encontramos, y que los hogares requieren del apoyo del gobierno desde el Estado para poder combatir, para poder, digamos, crear mejores oportunidades ante esta afectación que hemos tenido en todo el contexto de la pandemia, ¿no? En ese contexto creo que tenemos un mayor compromiso y mayores retos al respecto, y esperamos como MIDIS, y estoy segura también a través de FONCODES, estar a la altura para esta articulación en el territorio, ¿no? Tal también como Hugo y María, que la pude escuchar. Es muy importante también los roles de los actores locales, ¿no? Del gobierno local, del gobierno regional y también de las mismas familias. Entonces, esta es una intervención que apuesta mucho por el desarrollo en el territorio, la articulación territorial, y siempre vamos a tener mejores efectos desde intervenciones del sector público cuando nos articulemos bien y tengamos los mismos objetivos, ¿no? Simplemente, para ya no quitarles más tiempo, muchísimas gracias a todos los participantes del webinar. Los invito a seguir participando en los próximos webinars que tenemos y que puedan formar parte de este paquete de fortalecimiento de capacidades que estamos promoviendo. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Agradecemos por sus palabras a la viceministra de Políticas y Evaluación Social, Claudia Benavides, al cerrar esta tercera sesión de los webinarios, de un ciclo de webinarios que estamos realizando con IICA, MIDIS y FONCODES, hoy especialmente con el tema de la experiencia de Haku Wiñay. Nos vemos a todos, con todas y todos, el próximo 12 de marzo, en la cuarta sesión de estos seminarios web. Hasta pronto. Muchas gracias, ministra. Gracias a todos. Gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.